Buenas tardes, Dios les bendiga. Bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Qué gusto es estar juntos otra vez este viernes, este hermoso viernes, el último día del mes de junio del 2023. Vamos a empezar ya el séptimo mes. Y damos gracias a Dios, porque hasta aquí Dios ha estado con nosotros. Hasta aquí. Ya mañana es 1 de julio. Ya mañana. Ya los niños están en la casa, ya no hay clases y damos gracias a Dios por toda su bendición. Damos gracias a Dios porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Damos gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos tanta bendición todo este mes, cómo hemos aprendido, cómo hemos caminado contigo, cómo nos has hablado, cómo nos has ministrado, cómo nos has llenado. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, háblanos en esta tarde. Amén. Amén. Y luego ya estamos otra vez en Juan 21, en el versículo 4. Y dice la palabra de Dios: cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron: no. Y él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: ¡es el Señor! Y Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaba de tierra, sino como de 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Y subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comer. Y ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Parece que estamos leyendo una historia, un cuento, pero no es un cuento, es la verdad, es la palabra de Dios lo que estamos leyendo. Su presencia fue inmediata, repentina, inesperada. Su presencia fue corporal, como vimos ayer, esto es, su cuerpo estaba ahí. Era de mañana. Entonces los discípulos vieron a una persona tal como hubieran visto a cualquier otra persona parada en la orilla. No hubo pensamientos de una visión, alucinación o espíritu. Vieron a una persona a la orilla y no pensaron nada extraño al respecto. No sabían que era Jesús, no a primera vista. Como les expliqué ayer, su cuerpo era parecido, pero diferente, transformado. Así a distancia no le reconocieron. Yo no sé cómo Juan, el discípulo amado, dijo: es el Señor, y todavía estaba arriba de la barca. Pero ahí en el versículo 5 al 8, dice ahí en el 21 del 5, dice la palabra de Dios, dice: y le dijo: hijitos, ¿tenéis de comer? Le respondieron: no. Y él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no le podían sacar por la gran cantidad de peces, por la gran cantidad
de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. ¡Wow! Ahí vemos. Jesús poseía conocimiento sobrenatural. Jesús sabía dónde estaban los peces. Recuerde que los discípulos habían sido pescadores comerciales. Ellos pescaban para vender, pescaban peces. El padre de Juan y Jacob tenía una venta de peces. De hecho, los historiadores nos dicen que él surtía en el palacio de Herodes el pescado. Él era un hombre de negocios, el padre de Juan y de Jacob. Era un hombre de negocios, tenía venta de pescado. Entonces, ahí estaba él. Antes de ser llamados a servir al Señor, ellos eran pescadores. Jesús estaba enseñando que Él, el Señor resucitado, era el mismo Señor que se ocupó de ellos antes de la crucifixión. Por lo tanto, Él se iba a ocupar de ellos ahora. Y eso lo tenemos que aprender tú y yo, que el Señor se ocupa de nuestro bienestar, se ocupa de nuestra provisión. Él es mi pastor y nada me faltará, dice la palabra de Dios. Él va a proveer tus necesidades como proveyó estos pescados para estos discípulos. Él se iba a ocupar, pero había una gran diferencia que ellos debían aprender. La resurrección aumentó su cuidado y agregó mucho más a su salvación, porque ahora el Señor podía estar en muchos lugares. Ahora tenemos la salvación más segura, más segura. Tenemos que aprender de ello. Él, el Señor resucitado, era la majestad soberana del universo, que podía usar su conocimiento soberano para proveer todas las cosas para sus queridos hijos. Juan supo de inmediato que era el Señor. Sin embargo, fue el milagro de saber dónde estaban los peces, el conocimiento sobrenatural y soberano del Señor, lo que hizo que Juan lo supiera. Dice Juan 16:30, ahora entendemos que sobre todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte, porque esto creemos que has salido de Dios. La respuesta fue exactamente como debía haber sido. Pedro se vistió, saltó al lago, nadó hasta la orilla. Los otros discípulos le siguieron en el bote. Cuando los hombres oyeron que Jesús estaba realmente vivo y que era la majestad soberana del universo, deberían hacer lo mismo que hicieron estos hombres: correr hacia Él lo más rápido posible. Cuando nosotros reconocimos a Jesús, cuando tú y yo recibimos a Cristo en nuestro corazón, nuestro único deseo era conocerle más, estar cerca de Él, estar cerca de Él. Así que vemos que nada más Pedro, cuando el Señor venía caminando sobre las aguas, el único que bajó de la barca fue Pedro. Y ahora que vieron que estaba en la orilla, el único que se tiró al lago y comenzó a nadar fue Pedro. Los demás se quedaron en el bote. Tenemos que ser intrépidos como Pedro. Tenemos que ser aventados como Pedro. Tenemos que ser aventados sabiendo que vamos a caer en los brazos del Señor Jesús. El Señor Jesús. Entonces, tenemos que entender que el Señor está con nosotros. Dice en Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Serás salvo.
Si tú nunca has recibido a Cristo, esta tarde es el momento para que tú lo hagas. Es el momento para que tú abras tu corazón y recibas a Jesús. Todo creyente genuino experimentamos el cuidado sobrenatural del Señor resucitado. Cada día nos guarda, cada día nos cuida, cada día nos provee, cada día. Pero fíjense en el versículo 9, como dice al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Ahí vemos que Jesús mostró la realidad de los alrededores. Advierta la tierra y el fuego, los peces y el pan. Jesús estaba mostrando que Él era el mismo Jesús que siempre había estado con ellos y que siempre les había suplido su necesidad. No era una idea de su imaginación, no era una visión, ni siquiera un espíritu. Él estaba en un cuerpo tal como el cuerpo que siempre habían conocido. Entonces, tenemos que entender, y en el versículo 10 dice la palabra de Dios, Jesús le dijo, traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó de la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. No se rompió. Jesús mostró que Él podía ver, hablar, oír, sentir. Instruyó a los discípulos a juntar los peces, como siempre lo había hecho. Ellos obedecieron incluso hasta el punto de contar los peces. ¿Cuántos dijimos que eran? 153. Una cantidad enorme de pescados, cuando toda la noche no habían pescado nada. Pero el Señor lo hicieron y ellos hasta lo contaron. Jesús estaba apilando pruebas tras pruebas, dándole a los discípulos una evidencia indescriptible de su resurrección. Tenemos que entender que no podemos poner en duda las cosas que Dios hace. Las cosas que Dios hace. Y luego dice, y les dijo, venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevió a preguntar, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y le dio, y asimismo el pescado. Wow. Venid a comer, les dijo. Jesús mostró que su cuerpo era real. Los invitó a comer. Él comió con ellos, como siempre lo había hecho. Nuevamente el tema es que ellos debían saber que era Jesús. El Señor resucitado era el mismo Jesús que había caminado y vivido con ellos. La única diferencia que estaba es que Él había resucitado. Él había resucitado. ¡Wow! Ahí vemos el mundo físico. Estaba ahí, el pan, el pescado. Pero Él se sentó comiendo con ellos. Jesús había resucitado entre los muertos y había vuelto nuevamente a la vida. Sabían que ahora la muerte había sido conquistada y que el hombre podía vivir para siempre. Y en el 14 dice, esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos de haber resucitado de los muertos. La resurrección de Jesús fue afirmada por Juan. Recuerde, porque estaba escribiendo Juan. ¿Por qué estaba escribiendo Juan? Para después compartirlo con nosotros. ¡Qué maravilla de tener la Biblia en nuestras manos! ¡Qué bendición de poder estudiar la palabra de Dios! Es una bendición, mis amados. Vamos a orar dándole gracias. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu fidelidad.
por tu grandeza. Te damos gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias porque tenemos un Cristo resucitado que tiene cuidado de nosotros. Tenemos un gran pastor que provee nuestras necesidades. Tenemos un Señor que nos protege y nos guarda de todo mal. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Pues terminamos esta semana. Pero el lunes nuevamente nos vemos para seguir estudiando la palabra de Dios. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Cristo les ama y yo también.